Sabemos que Hollywood tiene el poder de crear ídolos, pero ¿a qué precio? A veces el precio de la fama es sencillamente la destrucción. Hoy nos vamos a sumergir en la vida verdaderamente dramática de una de sus estrellas más grandes. Es la crónica de un ascenso que fue meteórico, una caída que pareció catastrófica y después un viaje de resiliencia de lo más complejo. Y es una historia que para poder entenderla de verdad nos obliga a empezar por el principio de todo, por sus orígenes. Y es que, para entender a la figura pública, a la estrella, primero hay que entender al niño. Hay que mirar a esos inicios pero que tan tumultuosos. Él mismo lo ha dicho, y es una frase durísima. Mi mamá fue el ser humano más cruel que he conocido. Hay que imaginarse lo que es crecer en un hogar así, completamente inestable, violento. Un lugar donde, según cuenta, tu propia madre podía pasar de la calma absoluta a lanzarte un cenicero en un abrir y cerrar de ojos. Y no era solo la violencia, era el caos. Un caos constante. A los 15 años ya había vivido en, 30 o 40 casas distintas, un desarraigo total. Y en medio de todo eso, su padre, que ya no podía más con la situación, se fue. Y al irse le dijo, ahora tú eres el hombre de la casa. Menuda responsabilidad para un chaval de 15 años. Así que, ¿qué haces con todo ese trauma? Pues buscas una salida. Y él la encontró en dos sitios. En la música, que era su pasión, y, trágicamente, también en las drogas. A los 15 años, él mismo admite que había probado de todo. Dejó el instituto, se volcó en su banda, The Kids, era su única vía de escape de un mundo que se le caía encima. Pero lo curioso es que la actuación nunca estuvo en sus planes. No era su sueño, ni mucho menos. Sin embargo, un encuentro totalmente casual con un joven Nicolas Cage estaba a punto de cambiarle la vida para siempre. Cage le dijo, oye, deberías probar a ser actor. Y él, pues probó. Hizo una audición para Pesadilla en Elm Street. Y aquí viene lo increíble. No le dieron el papel por su talento o su experiencia que no tenía, no. Se lo dieron porque la hija adolescente del director, Wes Craven, vio su foto y dijo, ese es el novio de ensueño. Y así fue catapultado a un mundo para el que, seamos sinceros, no estaba preparado en absoluto. Y claro, llegó 21 Jump Street, la serie de televisión, y ¡boom!, se convirtió en el ídolo adolescente del momento. Las carpetas de las chicas estaban forradas con su cara. Pero todo eso era un traje que le quedaba fatal. Él era un tipo introvertido, un rebelde de corazón, y odiaba esa etiqueta. Así que empezó a hacer todo lo posible por romper con ella, buscando los papeles más raros y excéntricos que encontraba. Y fue precisamente ese instinto rebelde, esa necesidad de ser diferente, junto a una colaboración que lo definiría todo, lo que lo iba a llevar a otro nivel. Iba a pasar de ser un simple ídolo de adolescentes a un icono mundial. Y todo desafiando a uno de los estudios más grandes del planeta. Hablamos, por supuesto, del capitán Jack Sparrow. Y su creación fue una genialidad. ¿En quién se inspiró? Pues en una mezcla de lo más extraña. Por un lado, Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, esa actitud de estrella de rock del siglo XVIII. Y por otro, Pepe Le Pew. Sí, la mofeta de los Looney Tunes con esa confianza inquebrantable y totalmente fuera de lugar. A Disney, claro, casi le da un infarto. Dientes de oro, eyeliner. Ellos querían un héroe clásico, no esto. ¿Pero qué pasó? Pues que la película fue un éxito. Pero no un éxito normal, no, un éxito colosal. De repente, Depp dejó de ser ese actor de culto un poco raro para convertirse en una superestrella mundial. Su instinto había dado en el clavo. ¿Y de qué manera? Y con el éxito, como es de imaginar, llegó el dinero. Un montón de dinero. Sus cheques se dispararon de una forma, sin precedentes. Pasó de cobrar $25.000 por su primera peli a 60 millones por la segunda de Piratas. Entre 2003 y 2007 se embolsó más de $163 millones. Estaba literalmente en la cima del mundo. Pero ya sabemos cómo funciona esto, ¿verdad? Cuando estás en lo más alto, es cuando el suelo puede empezar a temblar. Y en su caso fue una nueva relación la que iba a plantar la semilla de una década de caos, tanto público como privado. Todo empezó en el rodaje de Los diarios del Ron. Conoció a su compañera de reparto, Amber Heard, y la química saltó de la pantalla a la vida real. Esto supuso el fin de sus 14 años de relación con Vanessa Paradis, la madre de sus 2 hijos, y poco después, un matrimonio bastante rápido con Heard. Y lo que parecía un cuento de hadas de Hollywood se convirtió en una pesadilla. De repente, esa imagen se rompió en 1000 pedazos. Amber Heard pidió el divorcio, una orden de alejamiento y, lo más grave, le acusó públicamente de abuso. La portada de la revista People, con su cara magullada, dio la vuelta al mundo. Fue un shock total. Y a partir de ahí empezó la guerra.
Una guerra legal que no se quedó entre las cuatro paredes de un juzgado, no, se retransmitió en directo para todo el planeta, se convirtió en el espectáculo mediático definitivo. Y en ese juicio televisado vimos de todo. Relatos totalmente contradictorios de una relación que era a todas luces volátil. El ejemplo más claro quizás sea el del famoso incidente del dedo. Él dice que ella le lanzó una botella de vodka y se lo cortó. Ella dice que él se lo hizo a sí mismo en un ataque de ira. Dos versiones, 0 puntos en común, y cada uno señalando al otro como el culpable. Pero en medio de todo ese él dijo, ella dijo, aparecieron las grabaciones de audio. Y hubo una en concreto que lo cambió todo. Es en la que se oye a Amber Heard decirle a Depp: «Ve y cuéntale al mundo, Johnny. Diles, yo, Johnny Depp, un hombre, también soy víctima de violencia doméstica, y a ver cuánta gente te cree». Ese audio se hizo viral y, sin duda, influyó masivamente en la opinión de la gente. Porque más allá del tribunal legal estaba el tribunal de la opinión pública. Y ahí el veredicto fue aplastante. En redes sociales como TikTok, el hashtag Justice for Johnny Depp acumuló miles de millones de visualizaciones, eclipsando por completo cualquier muestra de apoyo hacia Amber Heard. La balanza se había inclinado de una forma brutal. Pero ojo, una cosa son las redes sociales y otra muy distinta es un tribunal. Y el veredicto legal fue mucho más complejo. El jurado consideró que sí, que Heard había difamado a Depp, pero también que el equipo de Depp había difamado a Heard. Es decir, que ambos se habían difamado mutuamente. Un matiz importantísimo que en el ruido de Internet casi nadie escuchó. Por eso, el final del juicio no fue ni mucho menos el final de la historia. En realidad fue el pistoletazo de salida para una conversación mucho más grande. Una conversación sobre el papel de los medios, sobre qué es la verdad y sobre todo sobre cómo se moldea la percepción de la gente. Y aquí entramos de lleno en el concepto de postverdad, ¿no? En ese terreno donde las emociones pesan más que los hechos. Porque de hecho algunas investigaciones después del juicio apuntaron a que esa ola masiva de apoyo a Depp en redes podría no haber sido tan espontánea, que podría haber estado, digamos, amplificada por campañas coordinadas de bots, lo que nos hace dudar de todo. Y al final lo que vemos es que, aunque el veredicto legal fue complejo, el veredicto de la opinión pública fue el que de verdad importó para sus carreras. La de Johnny Depp resucitó con contratos millonarios y nuevos proyectos. Mientras tanto, la de Amber Heard, se estancó por completo. Tuvo que mudarse a Europa, alejada de los focos, dos caminos totalmente opuestos. Toda esta saga Depp-Heard se ha convertido en un espejo de nuestro tiempo, un reflejo perfecto y bastante inquietante. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy seria. En esta época de clips virales, de hashtags, de campañas que no sabemos si son reales o no, ¿es posible llegar a saber alguna vez la historia completa? ¿O estamos condenados a quedarnos solo con la versión que más ruido hace?